Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto. El lunes 30 de agosto fue el Día Internacional de de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Como cada año, integrantes del movimiento por nuestros desaparecidos en México se apersonaron fuera de Palacio Nacional para reclamar justicia por las más de 91,000 personas desaparecidas en México. Desde hace años, los colectivos también han reclamado resolver la crisis que viven los servicios forenses en México y que tiene al menos 52,000 cuerpos sin identificar, 52,000 muertos sin identificar. Esto es prácticamente el tamaño de una ciudad de tamaño considerable. Y el gobierno de México ya puso en marcha el mecanismo extraordinario de identificación forense, el MEIF. ¿Servirá de algo? Veamos el contexto. Esta semana, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el gobierno federal anunció la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el MEIF, con la presentación de los 7 integrantes del grupo coordinador de este organismo. El tercer informe de gobierno apunta que el MEIF fue impulsado por familias de personas desaparecidas y sociedad civil en diciembre de 2019. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó el anuncio como una noticia positiva, aunque advirtió la ausencia de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pidió dotarlo de los recursos suficientes para su operación. Además, exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establecer acuerdos de colaboración con el MEIF. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció la apertura de las autoridades federales para construir con las familias las capacidades que el Estado necesita para enfrentar la crisis de personas desaparecidas que vive en nuestro país, y calificó la instalación del MEIF como un avance. La Comisión Nacional de Búsqueda ha reconocido que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Los estados con más reportes de personas desaparecidas son Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Morelos. En octubre de 2020, México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. El reconocimiento significa que, de acreditarse violación a los derechos humanos de las víctimas, el comité determinaría las acciones específicas para garantizar la no repetición. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a conversar esta noche, con la ausencia pues, de la persona que más interesada debería estar en darle difusión a ese tema, que es Carla Quintana, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues, nos dejó plantados literalmente, pero bueno. A ver, empiezo contigo ahora, por favor, Viviana, para ver este mecanismo nuevo. ¿Tiene los recursos necesarios? ¿Funcionará? Hablábamos sobre el tema de las fiscalías. ¿Es solamente una invitación a las fiscalías? ¿Puede realmente tener desde lo nacional, digamos, una especie de protocolos o de lineamientos que sean aplicados de manera obligatoria con las fiscalías estatales, pensando en este federalismo que tenemos de contentillo, como le he dicho yo varias veces, porque para algunas cosas de repente pues no es federalismo porque se hace lo que se dice desde la Ciudad de México, para otras de repente sí. ¿Cómo ves este mecanismo? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por cierto, la de Rosario Ibarra Piedra, saludó la creación de este mecanismo. ¿Cómo lo ves? Pues en primera, como siempre, todas las mejoras que hay en México y en los estados es gracias a las víctimas, a las que sufrimos este calvario de tener a alguien desaparecido. Les mando un abrazo a las y hasta el cielo a las que tuvieron esta iniciativa del mecanismo extraordinario y que siempre dan estas propuestas y que le ponen el ejemplo a las autoridades que sí tienen el recurso, que se comprometieron algún día a terminar con este tema de la desaparición y que nadie termina de lograrlo. Me gustaría hablar en primera, pues, era lo que comentaba hace un momento, no se puede asegurar el éxito de, del mecanismo, en primera porque sigue dependiendo de las fiscalías estatales y necesitarían analizar el contexto de cada estado, cómo está esta relación con las diferentes fiscalías y si les va a dar el acceso y la información necesaria, si de verdad les van a abrir las puertas de par en par para dejarlos conocer. Hay que mencionar que en Guanajuato tenemos esta lucha de información con la fiscalía que nos ha costado también ya años de insistir e insistir en esta comunicación. No sé a grandes rasgos cómo estarán en otros estados de la República Mexicana, pero sé que van a enfrentar grandes retos y que solo el tiempo va a decidir si esto va a funcionar. La idea es buena y todo lo que sume pues es bienvenido para regresar a los desaparecidos a casa, pero también va a depender pues mucho en lo estatal, en cada estado, el tema de la fiscalía.
me gustaría plantear, se habla del tema de la no repetición, ¿cómo van a hacer para que no se repita un tema que no están previniendo? Yo no veo a ninguna autoridad diciéndonos un plan lógico, viable, que se vea fructífero para terminar con la violencia en el país y tampoco en el estado en el que vivo. Yo creo que deberían de ser unos temas que deberían ir en conjunto, tanto el mecanismo extraordinario, que también pues celebro porque es una iniciativa de las víctimas y las víctimas siempre tienen bien olfato, ya dependerá de las autoridades competentes darle el presupuesto adecuado, darle el personal adecuado y seguir escuchando a las víctimas que de seguro van a seguir interviniendo para que este mecanismo siga mejorando cada día ya en la práctica, pero pues también me gustaría que sí hubiera autoridades que se plantaran a decir, esta es una estrategia que planteamos los 3 niveles de gobierno para erradicar la violencia en el país, porque hay algo que de donde surge todo el tema de los desaparecidos, todos sabemos de dónde viene y es de la impunidad. Yo no conozco casos de que se hayan agarrado culpables de desaparición, culpables de homicidio ya cuando nos los regresan en fosas y aun cuando llegan a regresar a las personas con vida, tampoco nunca se llega a llevar a juicio a las personas responsables. Yo quiero enfocarme mucho en que esto es una herramienta que nos dejaron las mismas víctimas, que espero que las autoridades no se encarguen de destruirla, sino al contrario de alimentarla y de que sea un brazo fuerte y sólido para esta crisis forense que terrible que estamos enfrentando todas las víctimas. Y aparte se habla de 91,000 más la cifra negra, más igual los 50,000 cuerpos sin identificar, más la cifra negra que aún no sabemos, porque hay que recordar que en otros estados las mismas fiscalías llegaron a encontrar restos humanos y los desaparecieron por tercera vez. Entonces yo creo que el Bien. contexto es muy complicado. Hay que utilizar este brazo, pero también tiene que haber otros brazos para la no repetición, para prevenir la violencia. ¿Qué están haciendo en lo federal, en lo estatal, en lo municipal para erradicar la violencia? Para que aquellos que no los desaparecen también logren detenerse un poquito y que pues el pueblo mexicano deje de sufrir lo que estamos sufriendo, que no nos merecemos, que es una deshumanización y una barbarie terrible. Hacer un llamado pues también a la Bien. sociedad, ¿verdad? A que nos ayuden a pues hacer visible este tema de las personas desaparecidas. Completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo lo ves, Alicia? Está el tema también, alguien decía, pues también hay que dotar a este mecanismo realmente de un presupuesto que funcione. Cuando este gobierno está, digamos, defendiendo el tema de la austeridad, recortando por aquí y por allá en muchos temas también, ¿hay realmente la voluntad para que esto funcione? Yo conozco bien al subsecretario Encinas, tiene una carrera que ha dedicado gran parte de su vida a una misión a estos temas, pero no estoy tan seguro de que realmente, ahora incluso con ese cambio de la Secretaría de Gobernación, que también Olga Sánchez Cordero, pues también tenía cierta vocación por estos temas, pero ahora con ese cambio, con el tema de la crisis de COVID, con la reactivación económica, con tantos temas que hay, evidentemente también, ¿tú crees que será prioritario el funcionamiento de este MEIF y podrá haber, digamos, buena colaboración con otra vez el tema de la autonomía de las fiscalías estatales? Sí, bueno, yo espero con todo el corazón, más allá de la razón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que este mecanismo, como decías, creo que el subsecretario Alejandro Encina, su trayectoria ha sido bastante impecable en este sentido pues la gestión frente a las violaciones graves a derechos humanos. Entiendo que va más allá de la voluntad de él, ¿no? De manera personal conozco a dos los estimo, los quiero, ¿no? Tanto a Edgar Cortés, que fue el director del Centro PRO justo cuando empezó a representar el caso de mi madre, y bueno, está también Jimena Antillón, que es una especialista en lo psicosocial y me atrevería a decir comprometida más allá de lo que puede comprometerse un profesional en este tipo de barbarie, ¿no? Entonces, bueno,
mi confianza y mi apuesta está con ellos, pero entiendo que va más allá, ¿no? De estos cariños, de estas esperanzas. Y bueno, las fiscalías, como dice Viviana, están quedando a deber, ¿no? Están quedando a deber. La búsqueda también está, digamos, no tiene los recursos que debería de tener. En este sentido, me parece alentador que esté la Organización de las Naciones Unidas de por medio, es decir, por lo menos en el sentido de presupuesto, ¿no? También de impacto internacional. Y bueno, veamos a ver cómo empieza. Me parece que los conflictos tendrían que quedarse de lado, los conflictos interinstitucionales tendrían que quedarse de lado para que pueda funcionar el mecanismo, ¿no? Porque, bueno, estas acciones las estaba haciendo la sociedad civil, las comunidades tenemos, ¿no? También a las comunidades del pasado, pues, nos han mostrado las comunidades del presente como las compañías rastreadoras, ¿no? Madres, hermanas, padres, nos han mostrado que el recurso es, mira, aquí es muy fácil de observar. Quienes buscan las 24 horas son los familiares, ¿no? Quienes, los demás, fiscalías, búsqueda, lo hacen como un trabajo. ¿Tiene una razón? Sí, claro, para unos es el sustento y para otros es la ausencia que no termina de día y de noche, ¿no? En este sentido, bueno, pues habría que apelar tanto a los poderes locales, municipales y federales a que funcione, pero tiene toda la razón Viviana, es decir, no se puede estar buscando mientras que en otro momento se desaparece, o sea, sería el mismo círculo. Y aquí me parece que hemos estado dejando de lado al Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial ha tenido una gran responsabilidad. No hay que olvidar que con nuestros casos, los poquísimos casos que se presentaron frente a juez en cuestión de desapariciones del pasado, ¿no? Que tiene que ver con prácticas de contrainsurgencia, quienes declararon prescritas las acciones fueron los jueces, ¿no? Hoy día, ya lo decía Viviana también, los pocos que llegan son, son absueltos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar también a ese poder que no ha estado a la altura, ¿no? Y que tiene que demostrar, porque pese a que lo punitivo no va a ser el ejemplo, la pedagogía que logre acabar ni con la violencia ni con la práctica de la desaparición forzada, sí tiene que haber muestras de límite, ¿no? De límite. Y por último, también a mí me gustaría recordar que la sociedad se ha visto completamente desvinculada, ¿no? Del problema. Y me parece que en tanto se siga viendo desvinculada, este círculo vicioso de desaparecer y buscar no va a acabar, ¿no? Por más de que se hagan cientos de mecanismos, no va a acabar si no hay una sociedad madura, si no hay una sociedad comprometida, ¿no? Solidaria y empática también con estas causas. Así es. Déjenme hacer una pausa, y regresamos para hablar del último bloque de la noche. Todavía tenemos oportunidad de seguir conversando sobre otros temas. Esta semana el presidente López Obrador anunció una comisión de la verdad, pero una comisión de la verdad para investigar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. ¿Cuáles son sus alcances? Con esto se garantiza el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición del daño. ¿Por qué para esta no hubo una consulta? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.